Todavía Dios quiere que oigamos y hagamos. Todavía Dios quiere que el oír procese dentro de nosotros la obediencia. No hacerlo, dice Jesús, es insensatez. Pero no solo eso. La ley de Dios tiene una lógica que se compagina con la ley natural. No hacerlo de verdad es una insensatez. Y no solo eso. La obediencia pone a Dios de nuestra parte. Todo aquel que no se alinea a la ley de Dios sufre las consecuencias. Bienvenido. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti.
No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré sus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Saludos desde el Parque del Amor. Hoy estamos enlazados con lo que nos propusimos hacer 42 días de ayuno y oración por los municipios del Valle del Cauca. Estamos enlazados también con la página de la Gobernación, a la cual saludamos a todos los que nos están viendo a esta hora y que pasan por allí. Les saludamos, les bendecimos, sean bienvenidos a este tiempo. Saludo también al apóstol Francisco, que es el que nos ha permitido este enlace con la página de Libertad de Culto y Conciencia de la Gobernación del Valle del Cauca. Y estamos honrados esta mañana de poder predicar desde aquí, desde el Parque del Amor. Les saludamos. Y quiero presentar hoy las promesas condicionadas de Dios. Son algunas de ellas, porque realmente hay muchas promesas, pero nos hemos remitido a las que están en el libro del Éxodo capítulo 23. Y es allí donde, como vimos en la introducción, nos vamos a enfocar. Ya vimos una y esa la enfocamos el domingo pasado, así de que si usted quiere verle, puede ya ver el video del domingo pasado a través de Betel Ora o Betel Luz a las Naciones. Allí están en la caja de comentarios el enlace para que pueda verlo. Y ya estudiamos esto y habíamos sacado una preciosa conclusión, que el ángel de Jehová o el ángel del pacto era el mismísimo Jesucristo. Él era ese ángel del pacto o ángel de la promesa. Leamos. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es decir, Dios está lanzando una promesa. Esa promesa implicaba protección y guianza, para que te guarde y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Él había preparado ya un lugar y ese lugar estaba listo. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional el verso 21. Dice allí: préstale atención y obedécelo. Ya habíamos dejado claro que este ángel no era como Tinkerbell, que se le pide y tenía que obedecer lo que se le estaba pidiendo. No era así en este caso. Aquí estamos hablando de un ángel que había que oír las instrucciones de ese ángel, prestarle atención y no solo eso, obedecerlo. Y había también otra instrucción: no te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Un ángel muy especial, que ya vimos con Jesucristo la conexión. Había en él una potestad de perdonar o no la rebelión de ellos. Y también a Jesús le habían indagado sobre quién puede perdonar pecados sino solo Dios. Y este ángel tiene esa potestad de perdonar o no la rebelión. Había que obedecerle. Y había que oír y estar en comunicación con él para oír las instrucciones. Dice la Nueva Versión Internacional que iba en representación del mismo Dios. La Reina Valera dice: mi nombre está en él. Y ya hemos visto que cuando Dios dice que el nombre de él, que cuando el nombre de él está en un lugar, es porque definitivamente la misma presencia de él está allí donde él dice que está su nombre. Y es interesante cómo este
ángel había que prestarle atención, obedecerle y no rebelarse contra él. Es decir, si este ángel era Jesucristo, de acuerdo a 1 Corintios 10, del 1 al 4, la roca que lo seguía, entonces había que prestarle atención a Cristo, obedecer a Cristo y no rebelarse contra Cristo aún en el Antiguo Testamento. Es decir, que este ángel tenía una condición muy especial. No dice ahí Jesucristo, pero por las funciones que lleva, realmente sospechamos que quien está ahí es Jesucristo. Yo demostré eso bíblicamente a través de la Biblia y quiero que veas ese video del domingo pasado. Pero dice la segunda promesa: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Escuche, la voz de ese ángel llevaba una instrucción divina. Leo otra vez. Había una condición: si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, segunda promesa, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Caramba, qué tremenda promesa. Seré enemigo de tus enemigos si en verdad oyeres su voz. Es decir, se necesita completa obediencia, obedecer todas las instrucciones, hacer todo lo que nos diga. Dios va a traer enemigos. Quiero contarte eso esta mañana. Cuando Dios dice, cuando Dios habla y nosotros obedecemos, eso nos despertará enemigos. Pero lo mejor es que si estoy en obediencia, mis enemigos tendrán a alguien más grande contra quien pelear. Y ese alguien es Dios mismo. Oír y hacer es exactamente lo que dice Jesucristo en el Sermón del Monte. Él también tiene esta aclaración y es ahí en ese sermón donde nos deja ver que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escuche, porque hacer y oír y hacer es importante todavía. Pues cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Si usted sigue explorando el Nuevo Testamento, Dios todavía está desarrollando la idea de que lo oigan y que hagan lo que Él dice. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa es allí hay una importancia en esto de oír y obedecer. Oír y obedecer. Todavía esto es importante. Y no siempre se está dispuesto. Yo creo que usted lo ha notado. No siempre estamos dispuestos a hacer después de haber oído. El Salmo demuestra que ellos tampoco obedecieron mucho. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Usted dirá, pero apenas es lógico, ellos no han nacido de nuevo. Ciertamente usted y yo tenemos una ventaja. Dios hace un milagro al interior de nosotros. Y aunque por fuera seguimos siendo las mismas personas, Él hace de nosotros nuevas creaciones. Y es por eso que ellos tal vez fallaron una y otra vez. Pero note, Dios les pedía obediencia y usaba la ley para que notaran que había en ellos algo que estaba mal. Él quería, con la instrucción de la ley, despertar, que la ley despertara la necesidad del Señor Jesucristo. Siempre y cuando hicieran las obras de Dios, Él les deja claro: seré enemigo de aquellos que no hacen. Nosotros también tenemos esa promesa hoy día, porque el mismo ángel que les guiaba allá es el mismo Señor que tenemos en el Nuevo Testamento. Si hace lo que Dios dice y alguien se opone a Él, en automático se hace enemigo de Dios.
O sea, hacer las obras de Dios implicaría que a Dios mismo verían. Y es lo que nos deja ver el mismo Señor Jesucristo en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Era una cadena. Dios está diciendo, acepten las palabras de Jesucristo. Quien desecha a Jesucristo, me desecha a mí, dice el Padre. Pero el Hijo está diciendo, el que los desecha a ustedes también me desecha a mí. Es una cadena. Así de que era en automático. Si estoy haciendo lo que Él dice, automáticamente pongo a Dios de mi parte. Pongo a Dios como el que me cuida. Si se nos mandó a ser discípulos y alguien se opone a nosotros, también se opone a Dios, quien nos encargó que lo hiciéramos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si te rechazan a ti, me rechazan a mí. Si me rechazan a mí, rechazan al que me envió. Si quieres tener a Dios de tu parte, entonces debes oír y hacer lo que Él dice. Si no haces eso, te opones a Dios. Por lo tanto, Dios no tomará partido contigo. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué? El Salmo 7, verso 11 nos dice que Dios es justo, un juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Y usted dirá, ¿por qué airado contra el impío todos los días? Dios es justo y se complace haciendo justicia. Por supuesto está airado, por obvias razones, contra el que no quiere hacer lo que Dios dice. Por obvias razones, dice en una conclusión maravillosa este estudio que queremos hacer esta mañana, Dios se pone de parte del que oye y hace. Él se vuelve tu aliado cuando tú decides entrar en obediencia. Y a pesar de que en el Nuevo Testamento nuestras obras no nos justifican, una vez venidos a Dios, antes de Cristo, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero después de estar en Cristo, las obras se nos salva, no por obras, pero se nos salva para el buen obrar. Claro. Y por eso, cuando oímos y hacemos, Dios se pone de parte del que oye y hace. Es necesario que si al hacer las obras de Dios, alguien te rechaza, entonces rechaza en automático al que te dio las obras. Es decir, Dios se pone de parte del que oye y hace. Lo que una persona hace determina lo que percibe de Dios. Es decir, si alguien es un pagano, pues por supuesto que el Salmo dice que Dios está airado con él. Pero si naces de nuevo, Dios se complace contigo porque recibiste a Jesucristo. Dios era el mismo antes de mi cambio y sigue siendo el mismo después de mi cambio. Pero nota que si antes eras injusto, eras impío, no hacías las obras de Dios, eras enemigo de Dios. Venido a Cristo, nacido de nuevo, hecho nueva criatura, Dios sigue siendo el mismo, pero el que tiene que cambiar soy yo, el que tiene que cambiar eres tú. Dios llamó a este pueblo israelita a oír y hacer sus obras. Quien se oponga a ellos, se opone a Dios automáticamente. Miremos esa tercera promesa y su condición. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Escuche, aquí tenemos una tercera promesa, y en esa tercera promesa vemos la condición. Yo voy a enviar mi ángel delante de ti. Él te va a guiar, te va a dar el lugar. Y es lo que profetizo esta mañana para ti. Dios va a darte un lugar. Pero la condición es muy clara. No inclinarse a otros dioses. No servirles. La Nueva Versión Internacional dice no adorarles.
ni hacer como los de afuera hacen. Es muy claro. Dice que toda estatua, todo aquel sistema que recree, toda aquella cosa que conecte con esos dioses tiene que ser botada, destruida, no regalada al vecino. La sola idea de meterse a estas tierras resulta como algo imposible. Recordemos que en la primera entrada, que era la ciudad de Jericó, estas eran ciudades amuralladas. El término cananitas, usted no lo ve allí, pero usted ve al Eteo, al Jebuseo, al Ebeo. En toda esa lista que tiene ese pasaje, nos estamos refiriendo a los cananitas. Leamos la Nueva Versión Internacional de esa promesa. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Y ahí está la lista. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante sus dioses, ante los dioses de esos pueblos. No les rindas cultos ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Esa era la condición. Había una promesa. Claro, Dios te va a dar un lugar, pero no puedes ir al lugar que Dios va a preparar para ti ni con la misma mentalidad ni con las mismas prácticas del mundo. ¡Qué tremendo! Dios sí quiere, pero hay unas condiciones donde no te será tropiezo tomar esa bendición que te quiere dar. Y por lo que se ve en el mandamiento, en esta promesa que vemos hoy, ese pueblo eran idólatras. Eran personas perversas. Había mucha perversión en las prácticas de esos pueblos, aunque no nos habla el pasaje de esas prácticas, sí lo vemos en otros pasajes. Y es obvio que las obras de ellos o esas prácticas los hicieron enemigos de Dios. Es que el que oye y hace, Dios se pone de parte de él. Pero si oyes y no haces, Dios no puede estar de parte tuya. ¿Cuáles eran esas prácticas? Tenemos que leer un poco porque lo ubicará en el contexto. Ningún varón se llegue a parienta próxima. Se llegue, no es que anduviera lejos y viniera y hola, no. Está hablando de sexualidad. Ningún varón tenga sexo con pariente próxima. Yo he señalado algunas palabras para que usted se note que antes no habían carteles como en las ciudades modernas. Antes no habían comerciales donde usted ve a la chica que promociona el TikTok y está moviéndose con unas cadencias que finalmente le invitan a usted a mirar. No estoy hablando de esto. Lo más cerca a la tentación que ellos tenían eran la gente de su propia casa. Y por eso la advertencia. Ningún varón se llegue o tenga sexo, pues, a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Estoy leyendo Levítico 18, desde el verso 6 en adelante. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea, la madrastra, pues, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, o sea, media hermana, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, o sea, la nieta. Su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque es parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer de tu hermano, del hermano de tu padre, o sea, el tío. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez.
la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, o sea, de la cuñada. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Nota entonces cómo todo lo que estoy leyendo está conectado con estar fisgoneando, estar codiciando la sexualidad con gente muy allegada. Sigamos leyendo. Además, verso 20, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Escuche porque ya salimos del círculo más cercano. Ahora estamos hablando de la homosexualidad. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. O sea, Dios les ha dejado claro que hay que oír y hacer lo que el ángel dice. En el Nuevo Testamento nos han dicho que cualquiera que oye las palabras de Cristo y las hace, será un hombre sensato, prudente, que edifica sobre la roca. En ninguna de estas cosas, está diciendo el verso 24, os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad, porque ella y la tierra vomitó sus moradores. Note que aún en el Apocalipsis vemos que cuando venimos a la iglesia somos parte de él, de su cuerpo. Y que cuando estamos tibios y tenemos un pie en el mundo y tenemos un pie en la iglesia, él dice exactamente lo mismo. Yo los vomitaré de mi boca, porque ahora estamos en él. Aquí estaban en la tierra. Y dice, si ustedes se contaminan teniendo prácticas como las que he listado de la gente de afuera, la tierra los va a vomitar. Es decir, va a rechazar Dios toda práctica que no venga de ese ángel, que no venga por obedecer las instrucciones de ese ángel. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Todas sus prácticas hicieron que la tierra los vomitara. Y los heveos, los jebuseos practicaban esas cosas. Esas prácticas hicieron que Dios dijera, esa tierra tiene que vomitarles de allí. Y esta lista de cosas, usted ve que la gente de afuera parece cananeo. Tienen las mismas prácticas. Es normal como los cananitas. Ellos establecieron esas prácticas sexuales normal, como dicen por ahí en un programa. Normal. Distorsionaron la sexualidad que Dios había establecido. Usted ahora ve el poliamor, ¿verdad? Y vemos aún en las revistas que nos presenta el comercio cosas realmente que, no sé si usted se espanta por esto. Esta revista la vi en uno de los almacenes donde normalmente compramos los víveres que consumimos, y ahí estaba esta trieja o este grupo de personas. Uno de ellos es un hombre transexual, y hombre y mujer ya planeando, digamos, un matrimonio y teniendo este tipo de sexualidad, y publicitada en una revista como la que usted ve. Realmente no es distinto a los cananitas que están describiendo aquí la escritura. En el primer mundo, ¿verdad?
esto está pasando. Esto es unas costumbres del primer mundo. Ya los tercermundistas, por supuesto, imitando esas costumbres, se legalizan algunas prácticas como la zoofilia, que ya en Canadá está regulada. La pedofilia en algunos países ya está, socializada y debidamente autorizada por los gobiernos. Son legales. Ya hay camino hacia esto de legalizar la pedofilia y pronto lo van a hacer, porque se ve claramente que no importa. Y quiero contarte que la idolatría estaba conectada con estas prácticas. Estaba estrechamente relacionada con estas prácticas. Cuando hablamos de un idólatra, no hablamos nada más de alguien que adora a un Dios falso. No solamente eso. Realmente estamos hablando que la consecuencia de adorar un Dios falso desemboca en esas prácticas. O sea, si usted adora un muñeco, usted daña su conciencia y eso trae un desenfreno en usted. Porque ¿quién construye un ídolo? Es alguien a su parecer, alguien a su manera. Ellos mataban sus bebés y los ofrecían a Moloch para que pudieran quemarlos. Era espantosa la práctica. Aquí tenemos una estatua al dios Moloch y era tremendo, porque en una de esas ventanitas ellos traían los niños, sus hijos, y los quemaban ante este dios que se llamaba Moloch. Es decir, cuando yo empiezo a tener cultos de idolatría, ¿qué me falta para desviarme hacia otras prácticas que obviamente no obedecen al diseño de Dios? Si ya estoy adorando un palo, si estoy adorando un yeso, si estoy prendiéndole vela, incienso, si cuando entro al lugar le sobo los pies, me pongo la bendición, ¿qué se puede esperar de mí en cuanto a que si no puedo reaccionar frente a un palo, frente a un yeso, qué se podrá esperar de mí frente a reaccionar a otros temas que tienen que ver con la moral y que hacen que mi conciencia de alguna manera debiera reaccionar frente a eso? Hablar de idolatría estaba relacionado con todo tipo de desenfreno, es decir, con dar rienda suelta a los sentidos. Y si la sociedad aprueba lo que la mayoría sienta que es mejor, entonces vamos a llegar a tipos de cosas como estas. Cualquiera que viva su vida con cualquier estándar de moral, que por cierto debiera venir solo de Dios, el verdadero Dios, y si usted le sirve a otro Dios y no tiene ese estándar, y el estándar normalmente lo formula la mayoría, y esto es un peligro porque la democracia está condicionada a lo que dice la mayoría. Y es por eso que corremos un grave peligro en la democracia, porque si la mayoría de la gente es pagana, cuando quieren el desenfreno y lo legalizan, ¿qué se podría hacer? Cuando la mayoría vota y es pagana, ahí es donde está el peligro de la democracia, porque se tiene que hacer lo que la mayoría dice. Y mientras más personas sean ateas, mientras más personas ignoren la Biblia, más peligroso se va a volver vivir en nuestra sociedad. Porque esa gente va a votar de alguna manera. Esa gente va a decidir. Y nosotros tenemos una carga urgente por anunciar el Evangelio, por anunciar lo que Dios manda, por anunciar lo que Él nos mandó a hacer, servirle con todo el corazón. Dice el verso 24, no te inclines a sus dioses, ni los sirvas, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y usted dirá, bueno, ahora aquí nos mandan a destruir la idolatría y sus estatuas y los vestigios de esos dioses. Pero quiero contarte
que el comentario Ellicott, un precioso comentario que nos ayuda a dilucidar un poco el tema, dice que los conquistadores generalmente conservaban los ídolos de las naciones conquistadas como trofeos de victoria, y esto, al hacerlo, estaba prohibido para los israelitas. Claro, porque esta práctica de que conquisto y me apodero de los ídolos, Dios dice: no, destruya, usted no vaya a hacer eso, destruya las estatuas. Y esto lo podemos ver en los filisteos. Recuerde que cuando vencieron a Israel, ellos se quedaron con el arca. Los israelitas, en cambio, tenían prohibido hacer lo que los pueblos hacían cuando conquistaban a otros. Quiero también contarte que el mismo comentario de la Biblia Ellicott dice esto: la idolatría tendría para ellos una atracción tan poderosa y sutil que existía el peligro de que se dejaran seducir por ella, a menos que todo el aparato de adoración de los ídolos fuese destruido y eliminado. Y usted entenderá por qué a veces cuando alguien me pide que ore por él para sanidad, yo le digo: mira, quítate el escapulario. Y dicen: pero ¿por qué? Porque quiero que te quede claro que no es por tener ese ídolo colgado que tú vas a ser sano. Quiero que quede claro que cuando pongo mis manos para que te sanes, quiero que sepas que el que te sanó no es el Dios de esa imagen. Cuando a veces la gente trae cadenas de oro llevando ídolos, yo digo: quíteselo si quiere ser sano. Ya una vez en la sanidad, usted decidirá si viene a Dios o no. Muchos fueron sanos en la Escritura, pero no necesariamente vinieron con Cristo. Recordemos el caso de los 10 leprosos. Uno solo se devuelve a dar gracias. Los demás reciben la sanidad, pero no son agradecidos. Por lo tanto, el que se devolvió a dar gracias recibe salvación, los demás no, y recibieron sanidad. Y es así como a veces tenemos que ponerle ese pequeño requisito a los que vienen. Tienen que saber que quien los va a salvar, quien los va a sanar, es el Dios Todopoderoso. Si todos tenemos una tendencia natural para satisfacernos nuestros deseos y mantienes vivo ese esquema con esas deidades y ese culto, que no limitas esos deseos, sino que los promueve, entonces realmente no haces nada. Lo que muestra esta promesa y esta condición es que las estatuas hay que eliminarlas, hay que tirarlas a la basura. Esos escapularios, todas estas cosas que tienen que ver con prácticas de idolatría que en otro tiempo teníamos, todos esos candelabros, todo lo que esté asociado a ofrecerle cosas a los ídolos, tírelos a la basura, porque una vez usted los consagró a esos ídolos, los dejó malditos. Recordemos que se llaman anatemas a esos objetos. Y nosotros vemos ahora en otro tipo de idolatría cómo se promueve el mes del orgullo gay. Es un orgullo, en el cual no se evita, no se refrena, sino que se promueve y se felicita al que acepta y al que practica eso. Como los cananitas, no hay ninguna diferencia. Y para eliminar esto, tiene que deshacerse de todo ese sistema. Esos programas, esos juegos de video que usted ve con tanta avidez, que promueven y alientan, que están de acuerdo con esas filosofías, usted tiene que tirar eso, porque no puede mantener ese sistema de idolatría allí y mantener el culto a Dios. No, esto va a terminar inclinándolo a eso. Y por eso Dios quería que se destruyeran las estatuas, que nada de los otros dioses, que nada de los otros pueblos le recordara las prácticas que Dios reprobaba. O sea, la idolatría y el desenfreno sexual para aquellas culturas estaban íntimamente ligados. La orden era eliminar todo el sistema que promoviera o glorificara
la distorsión del diseño de Dios. Y las siguientes promesas dependen de la misma condición. La cuarta promesa tenía que ver con dos cosas: el sustento básico y la salud. Leamos un poquito esto. Dice allí: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Ahí la condición. Escúchela con mucho cuidado. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él, ahí está la promesa, bendecirá tu pan y tus aguas. La Nueva Versión Internacional dice: mas a Jehová vuestro Dios adoraréis. Yo puedo adorar a Dios porque la gente piensa: pastor, cuando yo adoro, entonces son las canciones suavecitas de la iglesia. Algunos piensan así, pero no es así. Cuando yo consagro mi trabajo a Dios, sea médico, sea ingeniero, y sirvo rectamente, y cumplo con mi horario, hago mi trabajo con excelencia, yo estoy sirviendo a Dios adorándole. No tiene que ser en un ministerio como el mío, de pastor, de apóstol, de profeta. No tiene que ser bajo esa cobertura. Pero aquí le quiero hacer ese énfasis, ponerle un asterisco. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y como respuesta, Dios daba una promesa: sustento y salud. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dos promesas preciosas. Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero la condición es muy clara: tiene que servir. Y hemos visto hasta aquí que Dios nos pedía, número 1, oír y hacer. Aquí nos está surgiendo la otra: servir a Dios. Oír para hacer y servir a Dios. No es un decreto mágico, no. Había una condición. Y yo quiero que sepas que estas promesas las estoy presentando porque están condicionadas. Por eso se llama la enseñanza de hoy así. Hay enfermedades espirituales y enfermedades físicas. Muchas de esas enfermedades físicas están relacionadas con lo espiritual, pero no todas. Y Él prometía bendecir el pan y las aguas y garantizarle buena salud. Y para poder sustentarle y darle buena salud, la condición era servir a Dios o adorar a Dios, según la Nueva Versión Internacional. Dice allí: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Todas estas promesas están condicionadas. Número 1, hay que oír y hacer. Número 2, hay que servir a Dios, consagrarle a Dios todo lo que hago. Y no quiero que usted se desvíe pensando en que la adoración está relacionada con cantar en la iglesia. Solo es un asunto de todo lo que implica adorar. Allí dejo lo que significa la palabra servir: trabajar para Dios, servir, ejercer, prestar un servicio para Dios. Esto es lo que quiere decir. Así de que hoy lo estoy invitando también a que tome parte en su iglesia de un ministerio. Si usted puede alabar a Dios, por favor participe de algún ministerio. Sométase a santidad, porque sería muy tremendo que usted adorara a Dios estando en pecado. Qué bueno que usted adore a Dios en santidad, le sirva a Dios en alguna cosa en la iglesia. Póngase al servicio de su pastor. Si usted es de los que realmente tiene una agenda muy ocupada y Dios ahora no puede soltar el trabajo que tiene para servir a Dios, pues pídale a Dios que de sus finanzas le multiplique sus finanzas y que a través de sus finanzas usted pueda también servir a Dios. Pero póngase al servicio de Dios, porque hay una promesa muy hermosa allí: Él bendecirá tu pan y tus aguas, y Él quitará
toda enfermedad en medio de nosotros. Lo recibe esta mañana, claro, pero tiene que aceptar la condición. Tiene que servirlo con todo su corazón. Es decir, quiero que sepa que hay otra condición acá. La sexta promesa. Y también tiene la misma condición. Servir a Dios. Y esa promesa está en el verso 26. Leamos. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo aumentaré el número de tus días. Es decir, si usted tiene una esperanza de vida, la está alargando al servir a Dios. Al servir a Dios. Quiere que no haya aborto, que no haya enfermedad, que no haya nada que provoque un aborto. Muy bien. Aquí estamos viendo que Dios no solo evitaba que los abortos se produjeran y que usted se multiplicara, sino que Él prometía alargar la vida cuando se le sirve al Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y aquí esta promesa en la versión internacional dice: en tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. Así lo decía, pero la condición: servir al Señor, servir al Señor. Séptima promesa. Esta es hermosa también. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Cuál era la condición para esa promesa? Servir a Dios. A Jehová vuestro Dios serviré. Mire qué importante es servir a Dios en su tiempo, servirlo con sus finanzas. Si usted puede enseñar a los niños, venga pastor, le quiero ayudar con los niños, venga yo cojo la escoba pastor, venga yo le ayudo a arreglar las sillas, venga yo llego más temprano y le ayudo a orar antes de comenzar el servicio. Mire qué promesas tan hermosas hay por servir al Señor. Mire qué hermosura de palabra tenemos esta mañana. Y la octava promesa es el desalojo controlado de las personas, para que en ausencia de las personas las fieras no los atacaran. Leamos un poquito esa octava promesa. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. La octava promesa es el desalojo controlado del lugar que te van a entregar. Qué hermoso. Te van a entregar ese lugar. Pero Dios tiene una manera para hacerlo. Él tiene una estrategia para desalojar a ese enemigo, para desalojar a esa persona donde ellos iban a ir. Mire qué hermoso. Ellos podrían ser devorados por las fieras. Y ya había sucedido algo así en Israel. Leamos un poquito porque es tremendamente interesante. En segundo libro de Reyes 17, del 24 al 26, encontramos un fragmento donde se veía el desalojo por las fieras. Leámoslo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, escuche que esto es tremendo, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Verso 26. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones de en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Ellos reconocen
No somos amigos de ese Dios. Ese Dios no está de nuestra parte. Estamos rompiendo las condiciones de la ley de ese Dios y al romperla, Él es enemigo nuestro. Y hemos visto ya que Dios se pone de parte, número uno, del que oye y hace, del que oye para hacer. Y hemos visto que Dios se pone de parte de aquel que sirve en su casa, que sirve en su trabajo al Señor, que sirve a su familia. Porque nosotros no servimos a Dios solo en la iglesia, servimos a la familia, servimos al jefe. Y lo servimos, como dice 1 Timoteo 6, como si además es cristiano, lo servimos mejor. Así está escrito, precioso que me ve. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Los de Asiria sacaron a Israel de su tierra, pero como no se cumplió la condición, que era que mientras estuvieran en esa tierra había que oír y hacer, y había que servir en esa tierra al Señor. Por supuesto, las fieras del campo se multiplicaron y los desalojaron de ahí. ¡Qué tremendo! La condición de estas promesas es clara. Me tienes que servir. Me tienes que servir. Leamos la 9ª promesa. La posesión de la tierra. Y yo profetizo sobre ti que me ves, ese lugar, esa casa, eso que estás anhelando tener. Yo profetizo esta mañana sobre tu vida. Pero vas a tener que alinearte a las condiciones de Dios para que esta promesa venga sobre ti. Lea conmigo. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Te será tropiezo. Expliquemos esta última promesa y yo quiero aclarar esto. El comentario Ellicott respecto a esa promesa dice esto. En ese momento del tiempo era costumbre que los tratados entre naciones contuvieran un reconocimiento cada uno de los dioses del otro. Así, un tratado de una nación con otra era una especie de tratado con sus dioses. Y si usted se pregunta de dónde sacó Pablo el de no unirse en yugo desigual con un incrédulo, pues aquí lo tiene. En el contexto se ve clarito que cuando me uno con una persona en yugo desigual, me estoy uniendo con los dioses de esa persona. Si una nación iba a invadir a otra, se ponía un tratado de paz. Pero eso implicaba, en el tratado de paz estaba implícito que iban a respetar los dioses de cada quien. O sea, ustedes respetan mis dioses, yo respeto los suyos. Y es lo que dicen cuando se meten con cónyuges que son de otras prácticas que no son cristianas. Yo le respeto sus cosas, respete usted las mías. Mire qué tremendo. Y aún desde allá, desde ese tiempo, se ve que la humanidad es exactamente la misma y que dice exactamente lo mismo. Pero si tenían que vivir juntos, imagínense que los cananitas y los israelitas tuvieran que vivir juntos, ahí era donde estaba el problema. ¿Qué pasaba si gente de otros dioses vivían en sus tierras? Iban a tropezar. Ellos los harán pecar. Y es lo que pasa hoy día. He señalado algunas palabras. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Esa era la condición. Está hablando de no tener yugo desigual con gente incrédula. No harás alianza con ellos, que no obedecen, que no son del pueblo, que no son de la iglesia, que no tienen hábitos morales del Dios correcto. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar. Yo señalé esa parte.
O sea, lo que está diciendo esta condición, este pasaje que está en rojo aquí es, ellos te van a convencer para que peques. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. En otras palabras, el pasaje me está diciendo, o sirvo a Dios o sirvo a dioses paganos. Qué tremendo, qué tremendo. Y si dejas al idólatra en tu tierra, ellos te van a convencer. Ellos van a hacer atractiva la idolatría. Y ellos te van a hacer que peques contra mí. Y hemos visto hoy que Dios tiene unas condiciones para bendecirte. Número 1, usted tiene que oír para hacer. Y número 2, sirva a Dios. Y el número 3, no se una en yugo desigual con los que no creen en Dios. No importa qué tan atractivo sea ese hombre, qué tan atractiva sea esa mujer, no se una en yugo desigual con el incrédulo. Tarde que temprano, usted terminará tropezando. Bien, y nos gustaría que fueras nuestro socio en la expansión del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Somos luz de las naciones, queremos ser esa luz. Y nos gustaría que nos apoyaras a través de tu ofrenda misionera. Puedes hacerlo a través de www.patreon.com/Javier Guevara Ordóñez. Lo dejamos en la caja de descripciones que tiene este video. Nos gustaría que nos ayudaras para mejorar la producción, poder traducir a otros idiomas, para que muchos escuchen las buenas noticias que trajo Jesucristo. Muchas gracias de antemano por tu contribución y que Dios abra las ventanas de los cielos para ti. Dios te bendiga. Y en este mundo tan convulsionado, nuestra eternidad solo está a la distancia de una sencilla oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón, reconozco que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar al tercer día. Te entrego mi corazón y te rindo mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta sencilla oración, comunícate con nosotros. Estamos ansiosos de saber lo que ha hecho Dios con tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos nuestras vidas, Señor, para honrarte y para servirte, Señor. Hoy tomo mi decisión de servirte con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Quiero que mi vida sea testimonio vivo. Quiero ser como una antorcha que alumbre mi lugar de trabajo. Yo quiero servirte en mi lugar de trabajo, haciendo un trabajo con excelencia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero servirte en mi casa. Quiero servir a mi esposa. Quiero servir a mis hijos. Quiero servirlos con todo mi corazón. Quiero ser antorcha al resto de mi familia, para que los que no conocen de ti, Señor, a causa del testimonio que vean en mí, puedan venir y ver a Jesucristo como deseable y abandonar esas prácticas paganas. Hoy presentamos al municipio de Yotoco, a Riohacha, La Guajira. Creemos que estas regiones, Señor, tienen unos dirigentes por los cuales oramos esta mañana. Consagramos esta región al Señor. Te pedimos que toques, Espíritu Santo, y convenzas de pecado, justicia y juicio a esas regiones. Oramos por ellos, Señor. Creemos en el nombre de Jesús que cosas tremendas vas a hacer en el Valle del Cauca, en Riohacha y en La Guajira. Oramos por ellos. Clamamos por un cambio social.
clamamos, Señor, por un cambio para mejores cosas. Tu bendición en estas regiones. Atamos y reprendemos todo demonio que se mueva en estos lugares, promoviendo la idolatría, promoviendo el desenfreno sexual, promoviendo la locura de las naciones, en el nombre de Jesús. Atamos esos principados que impiden que el evangelio penetre a esos lugares, entre a esos lugares. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que todo libertinaje sexual, que todo espíritu que promueva o aliente eso en los aires, en el nombre de Jesús, atamos esos demonios. Atamos también todo entenebrecimiento que no permite que se reciba la palabra de Dios. Ahora mismo, Satanás, suelta esta región, suelta a Yotoco, suelta a su alcalde, a los concejales, suelta a los dirigentes de Riohacha y La Guajira. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos ahora mismo, reclamamos estas vidas para Cristo Jesús. Reclamamos estas vidas para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, pedimos ángeles que preparen el camino de los evangelistas, de los que han de tomar estas tierras, en el nombre de Jesús. Pedimos esa unción del Espíritu Santo, moviéndose, extendiendo, Señor, tu mano, para que se hagan sanidades y señales, mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Danos de nuevo para hablar y para obrar en esas regiones, aquellos que van a ir, en el nombre de Cristo Jesús. Toca, Señor, estos lugares. Tócalos, Padre Santo. Trae sanidad a la tierra. Señor, que las estatuas, los ídolos de estos lugares sean destruidos, Padre Santo. Que por el contrario no se sigan levantando estatuas a comunismo, no se sigan levantando estatuas de ateísmo en nuestras ciudades. Oramos por nuestra ciudad de Cali, Señor. Tú prometiste, Señor, bendecir nuestro pan y nuestra agua, Señor. Pero yo te pido que te muevas en la ciudad, en la región del Valle del Cauca. Clamamos por nuestra nación, nuestro presidente, todo su consejo ministerial que le asesora y que le sostiene. Padre, toca a estas personas. Toca a las fuerzas militares, Señor. Padre Santo, ayuda a las fuerzas militares en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, que toda subversión, que todo espíritu de rebelión, que todo espíritu inmundo que quiere bloquear los alimentos, que quiere bloquear las medicinas, que quiere levantarse contra esta nación, atamos esos demonios esta mañana. Declaramos bajo nuestros pies todo principado y potestad que se quiera levantar contra estas naciones, contra estas regiones, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, lo creemos, lo recibimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.